Amén. Buenos días, hermanos. Dios les bendice. Dios les ama. Un gusto estar con ustedes nuevamente. Bienvenidos sean todos a la casa del Señor y bienvenidos también a los que nos ven por Facebook. Un fuerte abrazo donde quiera que estén. De verdad, dicen que por ahí nos siguen de otros estados. Qué bueno también por ellos. Dios les bendiga hasta donde estén. Y ojalá que algún día puedan venir a visitarnos. Cuando vengan de vacaciones a Acapulco, vengan para acá, para Camino de Santidad. Amén. Bueno, pues decía esta alabanza, toda la gloria, ¿verdad? Toda la gloria para el Señor. Y pues darle la gloria al Padre, darle la gloria a Dios, pues no nada más es cuando le cantamos, ¿eh? Darle la gloria a Dios es cuando eres una buena madre con tus hijos. Darle la gloria a Dios eres cuando eres un buen esposo con tu mujer. Darle la gloria a Dios es cuando perdonas a aquel que no merece que lo perdones y aún así lo perdones. Darle la gloria a Dios es cuando ayudas al que lo necesita. Darle la gloria a Dios, hay muchas maneras de darle la gloria a Dios. Con tu vida, con tus actos, con tu palabra, con tu forma de ser, con tu manera de caminar en la vida, le das la gloria a Dios. Amén. Y bueno, que no quede ahí en solamente una canción, ¿verdad? Sino que le demos precisamente toda la gloria todos los días de nuestra vida. Amén. Bueno, pues vamos a comenzar con nuestro tema. Vamos con la segunda parte de Sara, Madre de Naciones, que nos quedamos por ahí el domingo pasado, ¿verdad? Pues los que estuvieron aquí, vamos a poder seguir el hilo y pues rápidamente el resumen, ¿verdad?, de lo que veíamos de Sara, esta mujer que emprende esta aventura con su esposo Abraham, y Dios le promete a Abraham que va a multiplicar su descendencia y los hijos no llegan, y en la desesperación de Sara le pide que se acueste con su sirvienta, con su sierva, su esclava. Tienen a este hijo y después vienen los celos, las rencillas, ¿verdad? Y aún así Dios, para que no tengan ellos duda, vuelve a hablarles y les dice que van a ser padres. Le cambia el nombre a Abraham por Abraham y a Sarai se lo cambia por Sara, ¿verdad? Y vamos a continuar, no sin antes, vamos a orar para que sea el Señor, el que sea Él el que nos hable esta mañana. Padre, gracias, Señor, te doy por este día, Padre. Gracias, Padre, por cada persona que está en este lugar y porque quien verá también este video, este mensaje, ya sea ahorita o en otro horario posterior, seas tú, Señor, el que nos hable esta mañana a nuestros corazones, Padre. Permite, Padre, que mi lengua y mi boca hablen únicamente lo que tú decidas, Señor, y lo que sea tu soberana voluntad, Padre. Gracias, Padre, porque en todo momento tú eres bueno. En el nombre de Jesús, amén y amén. Bueno, pues Abraham, nos quedamos ahí, tenía que transmitirle a Sara lo que Dios le había hablado. ¿Por qué? Pues porque Sara era parte de este desafío y Dios le aclara a Abraham que no se preocupe por su otro hijo, por Ismael. No te preocupes por él, porque yo también lo voy a bendecir, él va a estar bien. Y qué bueno y qué bonito es cuando Dios nos habla, cuando Dios nos hace sentir que nuestros hijos van a estar bien, ¿verdad? Los que somos padres, pues nos sentimos contentos, a gusto, cuando sabemos que nuestros hijos están bien, ¿sí? Y eso lo digo también porque de repente habemos padres en que nuestros hijos andan en la calle y nos volvemos un manojo de nervios, ¿verdad? ¿Y a qué horas va a llegar? ¿Y cómo estará? Y tenemos que aprender a confiar más en el Señor, ¿sí? Nuestro Padre, así como ha cuidado de nosotros, tenemos que confiar en que Él va a cuidar de nuestros hijos, ¿verdad? Y la próxima mención de Sara es en el capítulo 18 de Génesis. Recuerden que estábamos explorando este libro de Génesis para que lo tengan a la mano. Casi no nos vamos a salir de Génesis, casi. Y vamos a irnos a esta mención de Sara, que es en el capítulo 18, versículo 9 y 10, que es cuando Dios se le apareció a Abraham en el encinar de Mamre a través de 3 ángeles, ¿sí?, quienes le preguntaron por Sara. Los ángeles le preguntan a Abraham por Sara. Y dice Génesis 18, versículos de 9 al 10, dice así la palabra del Señor. Y le dijeron:
obviamente los 3 ángeles: ¿dónde está Sara, tu mujer? Y él respondió: aquí en la tienda. Entonces dijo, obviamente era Dios hablando a través de los ángeles: de cierto volveré a ti, y según el tiempo de la vida, he aquí que Sara, ojo, para ser específicos, ¿verdad?, tu mujer tendrá un hijo. Y Sara escuchaba a la puerta de la tienda que estaba detrás de él. Así como cuando te pones así, como que, ¿qué estarán hablando? ¿Qué estarán diciendo? Así estaba Sara escuchando, ¿qué estaban hablándole los ángeles, verdad? Y la razón de la visita, hermanos, de estos ángeles, pues simplemente era establecer lo que Dios, ya había dicho a Abraham en la conversación pasada en el capítulo 17. Aún demostró, y hay que decirlo como es, demostró dudas respecto al nacimiento de Isaac, pero en este momento Dios está trabajando y está ayudando a Abraham a que se persuadiera completamente con el envío de estos 3 ángeles, ¿verdad?, para confirmar la promesa que Dios había hecho. Y Abraham tenía que persuadirse de la realidad que Sara iba a concebir y tener un hijo. Y más concretamente, la información que dentro de poco tiempo, según el tiempo de la vida, como lo dijeron los ángeles. ¿Y a qué se refería con el tiempo de la vida? Bueno, dentro de 9 meses, ¿sí?, que es el tiempo que normalmente toma un embarazo, nacería el tan llamado y esperado bebé. Sara escucha toda esta conversación de los 3 ángeles con Abraham. Génesis 18, versículos 11 y 12. 18, 11 y 12. Y dice: y Abraham y Sara eran ¿qué? Viejos, de edad avanzada, y Sara le había cesado ya la costumbre de las mujeres. Se refiere a la menstruación, ¿sí? Ya no reglaba. Entonces dice, se rió, le dio risa, ¿no? Pues Sara entre sí diciendo: después que he envejecido, tendré deleite siendo también mi Señor ya viejo. ¿Sí? Costeños 3:23 más o menos quiere decir que es: ¿cómo pues, Señor, si yo ya estoy vieja, ya mi esposo ya nada y yo pues tampoco, ¿no? Hasta risa le dio, pero ella pues duda, se ríe. Y ya Sara había dejado de menstruar para entonces, y obviamente también, las mujeres sabrán de estos temas, ya también había superado la famosa etapa de la menopausia, ¿sí? Ya la había superado. Y aparte, agrégale que era estéril, peor todavía. Y entonces, por lógica, pues también por la edad, pues Sara ya había perdido sus deseos sexuales, y Abraham pues también era todavía 10 años mayor que ella. Por donde se mire, hermanos y hermanas, a los 5 sentidos, esto era una tarea casi como misión imposible que ella pudiera concebir. Sara se ríe y hace la pregunta: después de que yo he envejecido, ¿tendré deleite siendo también mi Señor ya viejo? ¿Sí? Su risa y la pregunta que se hizo es una indicación de su escepticismo, es decir, ella no creía, ella no tenía esa fe para creer esa promesa. Sara estaba viendo las cosas así como las vemos tú y yo, con lógica humana, con los 5 sentidos, con esas cosas que tú de repente dices, sí, miren, yo lo llegué a usar, y yo creo que alguna vez hemos llegado a usar esta expresión. Sí, yo sé que Dios todo lo puede, pero es que hay cosas, o sea, que todo lo puede, pero que hay cosas que no. Nos contradecimos, ¿no? De repente. Yo sé que Dios, pues sí, Dios hace milagros, pero esto sí está, la verdad, que cambia a mi esposo, no, eso ni Dios lo puede hacer, ¿no? Que yo cambie mi carácter, no, eso ni Dios lo puede hacer, ¿sí? Pero Dios lo puede todo,
¿sí? Dios estaba ahí a través precisamente de los ángeles. ¿Saben para qué también? Para corregir la actitud que estaba teniendo Sara de no creer, ¿sí? Génesis 18, 13 y 14. Entonces Jehová dijo a través de los 3 ángeles a Abraham: ¿por qué se ha reído Sara diciendo, ¿será cierto que he de dar a luz siendo ya vieja? Y entonces hacen esta pregunta, ¿verdad? ¿Hay para Dios alguna cosa difícil? Al tiempo señalado volveré a ti, y según el tiempo de la vida, Sara, una vez más lo confirma Dios, ¿verdad?, tendrá un hijo. Dios quiere decir lo que dice y dice lo que quiere decir. De manera que Sara, pues no podía tomar tan livianamente estas palabras de Dios dadas a Abraham a través de estos ángeles. Y ella ahora, hermanos, tiene que subirse al nivel de la palabra de Dios. A ese nivel donde de repente dices, tengo que creer, tengo que confiar en que Dios lo va a hacer, ¿sí? Tienes que subir a ese nivel en lugar de bajarte al nivel humano, ¿sí? En donde no era ni siquiera difícil, era imposible tener hijos. Pero para Dios esto no era un asunto difícil o imposible. Y yo no sé qué batallas hayas tenido tú a lo largo de tu vida, o vayas todavía a tener, que de repente tengas esa duda, o que también te puedas reír como Sara y digas, esto no se puede, esta iglesia nunca se va a poder llenar, y digas, no se va a poder, mi esposa nunca va a cambiar, esta enfermedad nunca se va a quitar, este trabajo no va a llegar, este vicio yo no lo voy a poder dejar. No te bajes al nivel humano. Mis hijos nunca van a venir a la iglesia. Nunca digas nunca, porque para Dios no hay nada imposible. Así decía mi mamá, mi hijo nunca va a ir a la iglesia. A ella le gusta más andar en el antro. Bueno, el tiempo le cayó la boca. Dios no miente. Génesis 18, y seguimos en el 15. Entonces Sara negó diciendo, no me reí, porque tuvo ¿qué? Miedo. Y él dijo, no es así, sino que te has reído. Se me figura como cuando decimos, no Señor, yo no lo hice. O sea, al Señor tú no le vas a ocultar nada. No le vas a esconder nada. A los hijos sí nos pueden ocultar cosas a los papás. No, mamá, yo no fui. Y creemos de repente que no lo hizo. Pero sí lo hizo. Pero de repente, y a ellos sí, o a nosotros, porque soy papá, sí nos pueden engañar. Pero a Dios no. Dios le dice, no es así, te reíste. ¿Sí? No es así, sí dijiste aquel chisme. No es así, si fuiste a ese lugar, aunque pienses que nadie te vio, yo sí te vi. No, es que yo no pensé, sí lo pensaste, pero es que nadie ve, yo sí, dice el Señor, yo veo tus pensamientos. Ay, es que yo nunca la odié, sí la odiaste porque el Señor dice, yo conozco tu corazón, y sí la odiabas, o sí la odias, y o sí le guardas rencor, o sí le tienes coraje, o si le tienes envidia, yo lo sé, dice el Señor, yo conozco tu corazón. A Dios no lo podemos engañar. Entonces, más bien es que vayas, no a mí, no a la hermana, no al hermano, vayas a Dios y digas, Señor, reconozco que sí la odio, o que sí lo odio. Quítame este sentimiento, porque no es bueno, porque sé que te estoy fallando. Renueva en mí, oh Señor, este corazón. Perdóname por este sentimiento que tengo. Perdóname por esto que dije y que dije que no lo había dicho.
perdóname por haber hecho esto, que nadie me vio, pero yo sé que tú sí me viste, Señor. Ponte a cuentas con Dios, nada más tú y Él. Pero reconoce tu pecado y arrepiéntete, dice el Señor. Arrepiéntete. Sara entonces la corrige Dios, porque le dice los ángeles, sí te oí. La corrige y se pone en línea y en armonía con la palabra de Dios, ¿sí? Al término de esta visita, mis hermanos, de los 3 ángeles, Abraham marchó con ellos hacia Sodoma. Después de la destrucción de Sodoma y Gomorra, partió a la tierra de Negev junto con Sara. Estando ellos ya en Gerar, el rey Abimelech, recuerdan, tomó a Sara por esposa, porque Abraham, por temor a perder su vida, dijo que era su hermana, utilizando el mismo recurso, ¿se acuerdan?, que él había usado previamente en Egipto. Vuelve a decir lo mismo, ella es mi hermana, ¿sí? Pero el rey la toma por esposa a Sara. Y esta forma de protección de Abraham la había acordado con Sara desde los días en que salieron de Harán, porque Sara, como ya lo habíamos visto, era una mujer muy hermosa y codiciada por todos. Así como las hermanas de Camino de Santidad, así estaba hermosa. ¿Vale? Entonces, esto pondría en peligro la vida de Abraham donde quiera que fuera, ¿sí? Nos gustan las mujeres bonitas, pero también es peligroso, porque nunca falta aquí, qué guapa, ¿verdad? Y Dios le revela a Abimelech que iba a sufrir consecuencias por haber tomado a Sara como su mujer. Nada más que aclaro, Abimelech nunca tuvo relaciones sexuales con ella. Abimelech no había actuado de mala fe en esta situación, sino que lo hizo porque no sabía que Sara era la esposa de Abraham. Y Dios reconoce la integridad, eso sí, reconoce la integridad en el corazón de Abimelech y lo detuvo de pecar contra él, evitándole también lo que hace el pecado, consecuencias, ¿verdad? Y Dios le manda que devuelva a la mujer a Abraham, y Abraham le explica a Abimelech la razón por la cual mintió, por la cual le tuvo que decir que Sara era su hermana, ¿sí? Entonces Abimelech tomó ganado y siervos y se los dio a Abraham en compensación por el agravio que le había causado, y le devolvió a su mujer tal como Dios le había indicado, y le permitió aparte que habitara en sus tierras, y a Sara también le dio dinero, por lo que se ocupaba como dinero. Debido a las consecuencias de haber tomado a Sara como mujer, se había cerrado la matriz de todas las mujeres en la casa de Abimelech, ¿sí? Entonces Abraham oró a Dios, y Dios sanó a Abimelech, a su mujer y a sus siervas, y todos o todas tuvieron hijos. Este milagro al mismo tiempo debió, sin duda alguna, hermanos, ser un gran testimonio a la misma Sara, que tenía dudas, ¿sí?, de cómo Dios puede sanar a la estéril, ¿sí? Y es durante el tiempo en Gerar que Sara queda embarazada de Abraham. Ahora sí, después de aquel nuevo comienzo con Abraham y Sara, las cosas cambiaron radicalmente, y ahora ellos están en línea y están en armonía con Dios. Y cuando tú estás en línea y en armonía con Dios, las cosas empiezan a caminar y a funcionar, ¿sí? Abraham había respondido muy bien al llamado de Dios de andar delante de él y ser perfecto o completo. Y Sara, respetuosa, obediente y sujeta a su marido. Dios estaba prosperando sus vidas, cosas positivas estaban llegando, habían sucedido, y sobre todo por el gozo de saber que ahora también iban a tener a Isaac, el hijo prometido de Dios. Amén. Y en este punto, hermanos, Abraham era casi de 100 años de edad, y Sara pues de 90.
lo que nos indica que casi ya han pasado 25 años desde que la promesa fue hecha originalmente a Abraham, en el sentido de que él tendría su descendencia como una nación grande. 25 años. Y la promesa todavía no se ha cumplido. Pero ya viene. Así que no te desesperes, ¿no? Dices, Señor, tú me dijiste hace 2 días. No, pues, ellos esperaron 25 años. Yo creo, Señor, que mis hijos van a cambiar sus vidas, pero pues ya tiene una semana que yo te oré por eso. Tú y yo no sabemos, como puede ser hoy, como puede ser mañana, solamente Dios sabe sus tiempos. Y los tiempos de Dios son perfectos. Lo decimos y lo decimos y lo decimos y nos lo sabemos de memoria, pero cuando llegan los tiempos nos desesperamos. ¿No que son perfectos? ¿O son o no son? ¿No? Entonces, finalmente esta promesa comienza a volverse una realidad con el nacimiento de Isaac, con un hombre de 100 años y una mujer de 90. Claro, no se lo tomen tan a pecho, de esperarse hasta los 90 para tener hijos, tampoco. Y después de su estadía en Gerar, ellos regresaron a Beerseba, donde muy probablemente nació Isaac. Génesis 21, vamos al 21, del 1 al 2. Dice: visitó Jehová a Sara como había dicho, e hizo Jehová con Sara como había hablado. Y Sara concibió y dio a Abraham un hijo en su vejez, en el tiempo que Dios le había dicho. Lo que Dios promete, lo cumple, hermanos, tarde o temprano. Amén. Y Hebreos 11:11 complementa esto que acabamos de leer. Fíjense, como un libro que se escribió después complementa esto. Dice Hebreos 11:11, se los leo. Por la fe, o sea, creencia, la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad, porque creyó que Dios era fiel, quien lo había prometido. ¿Sí? Dios ya había hecho la promesa de que Sara concebiría. Sara creyó y recibió fuerzas para concebir, porque creyó que quien lo había prometido, Dios, era fiel. ¿Cuántos creen que Dios es fiel? Amén. Romanos 4 nos dice que Abraham también creyó. Busquen Romanos 4 del 17 al 21. Romanos 4, 17 al 21 dice: como está escrito, te he puesto por padre de muchas gentes delante de Dios, a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fuesen. Él creyó en esperanza contra esperanza, para llegar a ser padre de muchas gentes, conforme a lo que se había dicho: así será tu descendencia. El 19. Y no se debilitó en la fe, o sea, en su creencia, al considerar su cuerpo, que estaba ya como muerto, siendo de casi 100 años, o la esterilidad, ¿verdad?, o muerte de la matriz de Sara. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, o sea, en su creencia, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que Dios era también poderoso para hacer todo lo que había prometido. Los versículos 17 y 18 que acabamos de leer se refieren a los capítulos 12 y siguientes que vimos en la primera parte de este estudio.
Los versículos 19 al 21 se refieren a los capítulos del 17 al 20 que vimos, referido como en el nuevo comienzo que Abraham y Sara tuvieron con Dios. Todo está relacionado, hermanos. Todo. Tanto Abraham como Sara creyeron para que naciera su hijo. Y a pesar de las fallas y faltas de Abraham y Sara, como hemos notado en Génesis, ¿cuáles fueron sus fallas? Pues desesperarse, momentos que hubo incredulidad, decisiones incorrectas por desesperarse, por no esperar el tiempo de Dios. Y a pesar de todas estas fallas, las mentiras que probablemente pudieron decir cuando Abraham decía que no era su esposa, que era su hermana, tantas cosas que pasaron. Lo que estos versículos hacen énfasis es en que ellos terminaron creyendo, ¿sí? El propósito de estos versículos, hermanos, no es dar una explicación como que detallada de sus vidas, sino que incluiría sus momentos, como les dije, de duda y de desobediencia. ¿Alguien aquí ha tenido momentos de duda y desobediencia? Todos, ¿verdad? Sino más bien, estos versículos es para mostrar que ellos sí creyeron cuando la creencia contaba, y esa creencia demuestra la obediencia de ellos a Dios. Mira, tú y yo podemos tener algo que Dios nos ha pedido que hagamos. Un ejemplo, servirle al Señor, predicar el Evangelio, no sé, cada quien puede tener un llamado diferente, siempre lo he dicho. Pero en ese caminar vamos a fallar, vamos a pecar, vamos a caernos. Pero eso no quiere decir que yo voy a cambiar mi rumbo. Muchos seguimos hacia donde lo que Dios nos pidió que hiciéramos. A pesar de nuestras fallas, a pesar de nuestras desobediencias, seguimos caminando en el camino que Dios nos pidió que camináramos. Y eso es lo importante, que esas fallas no te hacen cambiar el rumbo, que esas fallas no te hacen retroceder. Porque hay gente que por esas fallas dice, pues no, esto no, yo ya le fallé al Señor, ya no tiene caso que yo camine por aquí, yo mejor cambio el rumbo, yo mejor hago otra cosa, ¿sí? Entonces, este es un ejemplo que no importa las fallas que hayas tenido, tú sigue con el propósito que Dios te ha dado, ¿sí? Génesis 21, del 3 al 5. Génesis 21, 3 al 5. Y llamó a Abraham el nombre de su hijo que le nació, que le dio a luz Sara, Isaac. Y circuncidó Abraham a su hijo Isaac de 8 días, como Dios le había mandado. Y era Abraham de 100 años cuando nació Isaac, su hijo. El tiempo que les tomó a Abraham y a Sara para lograr que naciera Isaac no fue tan importante para Dios como el hecho de que creyera. Eso fue lo más importante. Dios nunca se rinde ante sus promesas. Dios nunca miente sobre sus promesas. ¿Y yo cómo puedo saber, pastor, cuáles son las promesas de Dios? Ahí está. Quítale las telarañas a tu Biblia y ponte a leerlas, para que veas lo que Dios te ha prometido, ¿sí? Dios nunca se rinde. Y de ser así, créeme, Dios se hubiera rendido con Abraham y a Sara, a quien les tomó casi 25 años llegar al punto de creer, ¿sí? Somos los hombres los que nos rendimos, hermanos. Tú y yo somos los que nos rendimos, los que decimos, no, ya me cansé, no puedo, esto no es lo mío, no se va a poder, no lo voy a lograr. Pero cuando tú y yo creemos las promesas de Dios, se puede. Y ahí van a estar siempre las promesas de Dios para nosotros. Génesis 21, versículo 6. Entonces dijo Sara, Dios me ha hecho reír, y cualquiera que lo oyere
se reirá conmigo. Esta risa ya, ahora esta risa, Sara era una mujer que se reía cada rato, a mí se me figura con mi esposo, por todo se ríe. Esta risa de Sara no fue sin duda como aquella cuando los ángeles estaban hablando con Abraham y que ella duda, sino esta risa ahora es por ver la grandeza y la simplicidad de Dios cuando las promesas son creídas. Esto es como cuando dices, yo sabía que Dios lo iba a hacer. Ahora se ríe, pero sabiendo que Dios lo iba a hacer. Cuando Sara creyó y vio los resultados, su risa fue de pensar en cuán chistoso fue hacer esperar a Dios hasta que ella creyera. Y ahí sí, esto es para que cualquiera se ría. La verdad, ¿no? Qué irónico. Génesis 21, 7. Y añadió: ¿quién dijera a Abraham que Sara habría de dar de mamar a sus hijos? Pues le he dado un hijo en su vejez. Sara tiene toda la razón. ¿Quién puede hablar de cosas que son imposibles cuando tienes un Dios que hace siempre que sean posibles? Dios puede hacer este tipo de cosas. ¿Saben por qué? Porque así como el pediatra es especialista en los niños, el ginecólogo es especialista en las mujeres, Dios es especialista en los milagros y en las cosas que tú y yo creemos imposibles. Él es especialista cuando tú y yo creemos en sus promesas. Y te pregunto, ¿tú crees que hay algo difícil para Dios? Y yo te invito que en este momento tú pienses en aquella batalla o en aquello que te ha costado muchos años y que no ha pasado nada. Esa necesidad, ese problema que ahí pasó en tu mente ahorita, yo te invito a que lo lleves a los pies del Señor y que creas, ya no con dudas, sino que creas, pero que sea una oración constante, que no te canses de orar y de pedir por ello, y Dios en su tiempo, no en el tuyo, lo hará. Génesis 21, seguimos en el 8. Y creció el niño y fue destetado, e hizo Abraham gran banquete el día que fue destetado Isaac. Cuando se destetaba un niño, hermanos, ese acontecimiento normalmente en esa época era festejado. Así como hoy festejan los 3 años, los 5 años, los 15 años. Bueno, ese acontecimiento de que el niño dejaba de tomar pecho, pues era una celebración. Y en esta celebración del destete de Isaac se encontraban presentes 2 personas ahí en la fiesta. Ahí atrás de las bocinas del sonido, allá estaba comiéndose sus michotes con salsa, estaba Agar con su hijo Ismael en la fiesta del hermanito. Génesis 21 del 9 al 12. Y vio Sara que el hijo de Agar, la egipcia, el cual ésta le había dado a luz a Abraham, se burlaba de su hijo Isaac. Por tanto dijo Sara a Abraham: echa a esta sierva y a su hijo, porque el hijo de esta sierva no ha de heredar con Isaac mi hijo. Ese es el carácter, hombre. No, yo creo que Sara era como acapulqueña, yo siento, pero es brava, dicen en mi pueblo. Y me la corres así, yo creo que le dijo, así, ahorita me la sacas de la fiesta. En el 11, este dicho pareció grave en gran manera a Abraham a causa de su hijo Ismael. Entonces dijo Dios a Abraham: no te parezca grave a causa del muchacho Ismael y de tu sierva. En todo lo que te dijere Sara, ¿qué dice? Oye su voz. Ándale. Ahí el Señor nos habla fuerte, ¿eh? Cuando la esposa nos pide algo,
Hay que hacerlo. Porque en Isaac te será llamada descendencia, o sea, tu simiente. O sea, el Señor está diciendo, mira, Abraham, no te metas en broncas con tu mujer, porque no sabes la que te espera. Obedécele y por tu hijo no te preocupes. Va a estar bien y yo a través de él también te daré descendencia. Pero obedécele a tu mujer y diles que se vayan ahorita, porque ya va a llegar el conjunto y no va, esto se va a poner feo. Mejor que se vayan. Y el hecho que Ismael, pues obviamente, ¿verdad?, se burlara de Isaac, fue muy ofensivo para Sara. ¿A qué mamá le gusta que se burlen de su hijo? A nadie. El hijo pesa 120 kilos, pero nadie le diga gordo porque la mamá se va a prender. Así que ni te metas con los hijos, ¿verdad? Sara se enoja y volvió a encender ese fuego entre ella y Agar, al punto que Sara le pide a Abraham que la corra de su casa, que la corra de la fiesta. Sara reconoce y deja muy claro, porque esta Sara es muy diferente a la Sara que veíamos al principio, esa Sara que dudaba, que cómo vas a creer que yo, esta Sara ya es una mujer que ahora está, yo creo en lo que Dios ha dicho, y yo con mi Señor, yo voy con mi Señor, digan lo que digan, y el Señor dijo que el que va a ser heredero es mi hijo, y yo al Señor le creo. Ahora sí es una Sara diferente, ¿verdad? Ya no es aquella miedosilla que se reía, que dudaba de todo. Ha cambiado. ¿Quién la cambió? El Señor, ¿verdad? Y ese es el cambio que tiene que haber también en nosotros, hermanos. Cuando creemos en Dios, la gente tiene que decir, ¿qué le pasó? Ella no era así. Ahora no le da miedo nada. Ahora habla cuando algo no le parece, pero sabe expresarse, no ofende. Ahora es cariñosa, ahora ayuda a la gente. ¿Qué le pasó? Hubo un cambio. Esta no es la mujer que yo conocía antes, ¿no? Así está Sara. Sara dice, reconoce, dice, él es el heredero, no él. Corremos, ¿sí? Sara reconoce. Y ningún otro, como yo me imagino que dijo, va a heredar con mi hijo, ¿verdad? Y yo muy probablemente pienso que de forma burlesca o despectiva, pues Ismael se burlaba de Isaac como el heredero, se burlaba de él. Y estos comentarios fueron hechos con malicia contra Isaac. Y todo esto tendría que hacer un hijo. ¿Quién es el mejor ejemplo de un hijo? A ver, los padres. Y yo creo que todo esto que el niño hacía era porque se lo influenciaba su mamá, ¿verdad? Su mamá le metió todo ese odio, todo ese rencor. Y a veces juzgamos a la gente, hermanos, a los jóvenes, a los niños. Pero primero hay que ver a los papás. ¿Sí? A veces decimos, yo no sé por qué ese niño no me quiere, no me trata bien. No. Analiza cómo te llevaste. ¿Qué le hiciste a la mamá? ¿Qué le hiciste al papá? Ella le ha sembrado todo eso a ese niño. Al joven, que ahora es rebelde, que ahora es grosero. ¿Por qué se hizo así? ¿Qué pasó? Los papás somos muy responsables, hermanos. Muy responsables. Y ayer un compañero del trabajo me decía, yo me aconsejo mucho a mi hija, me decía, que es mi jefe. Y me decía, pero, ¿sabes, Ana? Yo me preocupo más que hablarle, me preocupo más por hacerlo. Porque sé que lo que le diga le va a entrar por acá y le va a salir por acá. Pero lo que mi hija vea, lo que yo hago, eso es lo que ella va a hacer. Así que sí, dale consejos, hablados, pero el mejor va a ser el que ellos vean en ti. Ese es el mejor. De nada sirve que tú le digas, no digas mentiras, porque a Dios no le agrada que digas mentiras. Y de repente, oye, ¿está tu mamá? Dile que no estoy. Dile que no estoy. ¿Cómo? Me perdí. Ya no entendí, va a decir el pobre. O sí o no. Otra vez vuelvo a hacer la pregunta, ¿eh? O somos o no somos. Entonces,
Hasta aquí vemos por qué este muchacho está con todo esto en su cabeza, ¿verdad? Y en realidad, pues yo sé que Agar incluso no sabría ni lo que estaba diciendo, ¿sí? De manera que Sara hizo responsable a la mamá, o sea, Agar, por las acciones de su hijo, ¿sí? Y a Abraham le pareció muy grave. Yo me pongo en el lugar de Abraham y digo, yo no sé qué hubiera hecho. Y a Abraham le pareció grave y que tuviera que correr a Agar y a Ismael de su casa. Porque yo como padre no me pongo en el lugar, porque yo sé que yo creo y sé y veo que en la palabra que Abraham no le tenía algún sentimiento a Agar. Abraham estaba enamorado de su mujer, pero Abraham sí amaba a su hijo. ¿Cómo voy a correr a mi hijo? A ver, tú corre a tu hijo de tu casa. Córrelo. Yo sé que algunos no pueden decir, sí, a mí sí me corrió mi mamá, ¿verdad? Pero no todos. Córrelo y que a ver cómo le va. Como padre dices, oh, ¿cómo, Señor, me pides esto? ¿Sí? Y pobre Abraham lo tenía que hacer. Y ella iba a quedar desprotegido, ellos. Y después de todo, ella le había sido dada legalmente, porque quien se lo dio fue su dueña, o sea, Sara. No había ningún delito. Métete con mi marido, le dijo ella. Ella tenía que obedecer, era esclava. Los esclavos tenían que obedecer, ¿sí? Y ella fue dada legalmente para tener un hijo con el cual implicaba que Abraham ahora tenía responsabilidades con los dos, con la mujer y con el hijo, ¿sí? Tenía responsabilidades con los dos y además Abraham amaba a su hijo, como lo dije. Pero Dios habla con Abraham y le dijo que no le pareciera grave lo que había ocurrido con Ismael y Agar y que hiciera como Sara había dicho, es decir, sácalos de tu casa porque el verdadero heredero y sin ninguna duda es Isaac y él sería la llamada descendencia, ¿sí? La palabra descendencia es en referente, mis hermanos, a la simiente de la cual es Cristo. De ahí vendrá la descendencia. Se refiere a que de ahí va a nacer el Hijo de Dios, ¿sí? Gálatas 3:16, se los leo. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente, es decir, ¿a qué? A su descendencia. No dice y a las simientes, como si hablase de muchos, sino como de uno, ¿sí? Sus promesas y a su simiente, y tu simiente, la cual es Cristo, dice Gálatas 3:16, para que cuando tengan esa duda, ahí dice, ahí se refiere a esa persona o a esa descendencia. Dios le muestra a Abraham que él era el padre del hijo de cuya descendencia vendría el Cristo. Y que lo mejor sería que Ismael y Agar se fueran para que no peligraran los derechos de Isaac, puesto que él, por ser un niño en esos momentos, nada difería de Ismael, que era hijo de la esclava, aunque Isaac, vuelvo a repetir, era el heredero. Sara estaba absolutamente en lo correcto cuando sugirió que Abraham que dejara libres a Ismael y Agar, ¿sí? Que Isaac era la descendencia de la cual provendría el Cristo. Y eso, hermanos, es la consumación y el resumen de todo lo que Dios ya le había dicho a Abraham previamente. Y es el tema central y propósito de todo lo ocurrido en la vida de él como en la de Sara en los últimos 30 años. Génesis 21, ahí sí, versículo 13. Y también del hijo de la sierva haré una nación, porque es tu descendiente, ¿sí? Dios también le muestra a Abraham con respecto a Ismael que de él haría una nación porque era su descendencia, para que Abraham estuviera tranquilo, ¿sí? Luego Abraham, después de haber hablado con Dios y haber esclarecido en cuanto al papel que representaba cada uno de sus hijos, pues le obedece a su mujer como todo hombre hacemos, ¿verdad? Despidió a Agar y a Ismael de su casa. Y Dios se encargó y tomó cuidado de ellos. Y estas acciones por parte de Abraham, hermanos,
demuestran que él reconoció que Isaac era el verdadero heredero. Con todo este desarrollo documentado, que ya vimos, que ya estudiamos 2 domingos, tratemos ahora de ver el tema de la alegoría de Sara y Agar en Gálatas, capítulo 4. Busquen el libro de Gálatas. El contexto de Gálatas, hermanos, en el capítulo 4, está tratando con la esclavitud contra la libertad y con la realidad que en la administración de la gracia de Dios ya no estamos bajo el yugo de la ley. Tú y yo ya no somos esclavos, somos libres y herederos de la promesa por medio de Cristo. Pero había creyentes que todavía querían estar bajo la ley a pesar de haber sido hechos libres en Cristo, y hasta en nuestros tiempos, hay gente que todavía sigue esclavizada en la ley a pesar de que Dios ya los ha hecho libres. Y en este contexto donde observamos la alegoría de Sara y Agar, fíjense, Gálatas 4, 21 al 22. Dice: decidme lo que queréis estar bajo la ley. ¿No habéis oído la ley? Porque está escrito que Abraham tuvo 2 hijos, Ismael e Isaac, uno de la esclava Agar y otro de la libre, Sara. Nótese, hermanos, que este versículo está hablando de Ismael e Isaac, pero también se refiere a Sara como la libre y a Agar se refiere como la esclava. ¿Sí? ¿Vamos bien? Gálatas 4, 23, el versículo que sigue. Pero el de la esclava nació, ¿qué dice la palabra? Según la carne, mas el de la libre por la promesa. Ismael nació según la carne, puesto que Sara, no pudiendo tener hijos, se guió por sus 5 sentidos, rogándole a Abraham que se llegara a Agar para tener hijos. Ismael nació según las leyes naturales, pero el hijo de la libre, es decir, de Sara, lo dio a luz por la promesa revelada a Abraham. Ismael nació por los 5 sentidos, pero Isaac nació por la intervención divina en cumplimiento de la promesa. El versículo que sigue, 24, Gálatas 4, 24. Lo cual es una alegoría, pues estas mujeres son los 2 pactos. El uno proviene del monte Sinaí, el cual da hijos para esclavitud, este es Agar. Porque Agar es el monte Sinaí en Arabia y corresponde a la Jerusalén actual, pues está, junto con sus hijos, está en esclavitud. Mas la Jerusalén de arriba, la cual es madre de todos nosotros, es libre. Amén. En la alegoría, que retóricamente consiste en hacer patentes en el discurso por medio de varias metáforas consecutivas, un sentido recto y otro figurado, ambos completos, a fin de dar a entender una cosa expresando otra diferente. Agar, mis hermanos, representa a la Jerusalén actual, que está, ¿cómo está Jerusalén actualmente? En esclavitud, junto con sus hijos. Y Sara representa a la Jerusalén de arriba, la cual, siendo libre, es madre de todos nosotros. ¿Sí? La Jerusalén actual no se refería a los habitantes de esa ciudad en ese momento, sino a aquellos de Israel que estaban sometidos a la ley de Moisés, e incluía a todos aquellos que se habían desligado de la gracia para volver a la ley, es decir, a la esclavitud. La Jerusalén de arriba o celestial es el pueblo de Dios, es el Israel de Dios, libre por lo que hizo Cristo, representado por Sara. De manera que Sara es figura de nuestra libertad que tenemos en Cristo. ¿Sí? ¿Vamos bien? Isaías 51 al 2. 51, versículo 2. Isaías 51, 2 dice: mirad a Abraham vuestro padre y a Sara que os dio a luz, porque cuando no era más que uno solo, lo llamé y lo bendije y lo multipliqué. Aunque este versículo está dirigido a Israel, tiene una aplicación a todos los que vivimos en la administración de la gracia de Dios.
Sara está referida aquí como la que os dio a luz, convirtiéndose así, hermanos, en la madre de Israel, porque del vientre de ella se inició esa nación, pero para nosotros representa la madre de una nación espiritual, el Israel de Dios, porque de ella nació Isaac, de cuyo linaje, ¿quién vino? Cristo, ¿sí? Cristo, quien por sus logros nos hizo el Israel de Dios. De manera que todos aquellos que buscan justicia, libertad, los que buscan a Dios, mirad a Abraham vuestro padre y a Sara que os dio a luz. Gálatas 4:27 dice, porque está escrito, regocíjate, oh estéril, Israel representado por Sara, tú que no das a luz, prorrumpe en júbilo y clama, tú que no tienes dolores de parto, porque más son los hijos de la desolada, es decir, la nación esclava de la ley, representada en Agar, que de la que tiene marido. Y eran más los que estaban celosos por la ley que aquellos que permanecían en la gracia de Dios. Pero para aquellos de nosotros, hermanos, que permanecemos en la gracia de Dios, no nos queda sino irrumpir en júbilo, y como hace rato lo hicimos, cantar las grandes maravillas de Dios por lo que Él hizo en Cristo Jesús, que nos dio acceso a esta gracia y a esta libertad en la cual tú y yo vivimos. Sara fue figura para nosotros de estas realidades. Gálatas 4:28. Así que, hermanos, nosotros como Isaac somos hijos de la promesa. Pero como entonces el que había nacido según la carne, o sea Ismael, perseguía al que había nacido según el Espíritu, Isaac, así también ahora. Así también ahora, todo lo de la carne persigue a lo del Espíritu. Todo lo de la carne persigue al Espíritu. Tú quieres orar y te persigue el sueño. Tú quieres ir a la iglesia y te persigue otras actividades, ¿no? Sí, pasa. La burla de Ismael a Isaac es figura de la persecución, mis hermanos, a los herederos de la promesa en este día y en este tiempo. ¿Cómo se burla la gente de los cristianos? O de la gente que quiere buscar de Dios. La gente se burla. Ay, sí, muy santo. Se siguen burlando como se burlaba este muchacho de su hermano, ¿verdad? Y nuestra lucha, tenemos que entender, es espiritual, porque llevamos la simiente de Cristo dentro de nosotros, y por eso vamos a ser siempre perseguidos por el adversario. Es una lucha tal como cuando el adversario trató de detener a toda costa el linaje de Cristo. Génesis 3:15, fíjense lo que dice: y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Desde ahí ya quería provocar esa división. Gálatas 4:30 al 31. Mas, ¿qué dice la Escritura? Echa fuera a la esclava y a su hijo, porque no heredará el hijo de la esclava con el hijo de la libre. De manera, hermanos, que no somos hijos de la esclava, Agar, sino de la libre, Sara. ¿Sí? ¿Ven cómo se representa toda esta historia en otras maneras más adelante? Ya no somos hijos de la esclava. Tú y yo ya no somos hijos de la esclava. Es decir, no debemos de vivir por ley, sino que tú y yo somos hijos de la libre, y debemos de vivir en la gracia y en la libertad con que Cristo nos hizo libres. Amén. Qué gran ejemplo, hermanos, representa para nosotros Sara con todo esto. Sara murió en Kiriat Arba, que es ahora Hebrón, a los 127 años de edad. Génesis 23:1. Y fue sepultada con gran dignidad en un lugar muy hermoso, dice la Biblia, llamado Macpela, que tenía una cueva. Y este lugar donde ella fue enterrada, vamos a buscar Génesis 23,
versículos del 17 al 19. Y quedó la heredad de Efrón, que estaba en Macpela, al oriente de Mamre, la heredad con la cueva que estaba en ella, y todos los árboles que había en la heredad y en todos sus contornos, como propiedad de Abraham, en presencia de los hijos de Het y de todos los que entraban por la puerta de la ciudad. Después de esto, sepultó Abraham a Sara. Murió primero Sara, obviamente, su mujer, en la cueva de la heredad de Macpela, al oriente de Mamre, que es Hebrón, en la tierra de Canaán. Ahí fue enterrada Sara, y Abraham estuvo ahí. Esta tierra, o este lugar donde ella la entierra, Abraham lo compró por 400 ciclos de plata para poder sepultar en ese lugar bello a su mujer amada. Aunque los hijos de Ed ofrecieron este lugar para sepultar a Sara gratis, Abraham insistió en que iba a pagar lo que costara esa tierra, porque su esposa lo valía. Fíjense qué hermoso. Y así fue enterrada Sara en aquel lugar que fue adquirido para sepultura. Ese lugar hermoso, Abraham dijo: yo lo quiero para mí, no para vivir, no para pasarme ahí unas vacaciones, yo lo quiero porque está tan hermoso que yo quiero que ahí descanse mi amada. Fíjense, la cueva de Macpela, al oriente de Mamre, que es Hebrón, en la tierra de Canaán. Sara nos deja una gran estela, un gran ejemplo de creencia para que tú y yo imitemos esa fe, su fortaleza mental. Imagínate toda la historia que se echó, ¿no? Desde que salió caminando con su marido, porque según a él, Dios le habló que nos vayamos de aquí. Y ahí va ella. Y ahí empezó esa batalla. Su ejemplo de creencia, su fuerza mental, su fuerza espiritual, hicieron de Sara, sin duda alguna, una mujer única. Su belleza fue motivo de admiración de reyes, de príncipes. Imagínate qué tan bella era. Sara era humana como tú, como yo. Tuvo sus desaciertos, tuvo sus dudas, tuvo sus limitaciones, tuvo sus errores, pero ella se levantó por encima de todas estas, ¿sí? Por encima de todas estas fragilidades, y ella sacó fuerza, sacó valor, sacó firmeza, sacó creencia, cuando esto era lo que de verdad valía, lo que contaba. Ella no tenía más alternativas, mis hermanos. Y tú y yo hoy tampoco no tenemos más alternativas más que una. ¿Y saben cuál es? Creerle a Dios. No nos queda más que creerle a Dios. Amén. Vamos a orar. Padre, te damos gracias, Señor, por esta enseñanza que tú nos has dado con la vida de esta gran mujer, de Sara, Señor. Por dudar todos los milagros que tú puedes hacer en la vida de cada uno de nosotros, Señor. Por ver que aquella batalla o que aquello que yo creía que nunca iba a pasar o que no se iba a poder, que mis ojos puedan ver que se está logrando y que se está haciendo, Señor. Ayúdame a acrecentar, o ayúdanos a acrecentar nuestra fe, Señor. Perdónanos si en algún momento flaqueamos, si en algún momento nuestra fe mengua, Señor. Ayúdanos, Señor, a que acrecente. Danos esa hambre, Señor, de ti, Padre. Danos más hambre para querer buscarte más, para querer conocerte más, Señor. Señor, y si en algún momento me he olvidado de ti, perdóname. Perdóname, Señor, en esos momentos donde buscarte no fue mi prioridad. Hoy me doy cuenta que te necesito,
Te necesito en mi vida, Padre. Más que nunca te necesito en mi vida. No me sueltes de tu mano. No permitas, Señor, que me suelte yo de tu mano, Señor. Agárrame fuerte, Padre. Agárrame fuerte. Para que por más batallas, por más luchas que lleguen a mi vida, Señor, nunca me aparte de ti. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Bendito seas. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y hoy quiero pedirles un favor. Yo quiero que hagamos algo muy especial. Le quiero pedir a mi hermana Susi y a mi esposa que, así como están, pasen a orar por nuestro hermano Macario, por nuestra hermana, ¿su nombre, hermana? Sol, y por nuestro hermanito también. Ahí a sus lugares vayan y oren por ellos. Pregunten qué necesidad tienen.